Vamos hoy al segundo capítulo de esta serie de la nueva era. La pregunta es, ¿viene la nueva era a responder a las necesidades perentorias que experimenta el hombre en su corazón? ¿Un deseo de espiritualidad? ¿Es, podríamos decir, la nueva era una pseudo-espiritualidad o pseudo-religión que viene a colmar ese ansia innegable que hay en el corazón del hombre y que las religiones tradicionales, y nosotros hemos de decir, por ende, la religión verdadera, la religión católica, ha dejado de satisfacer? Ha hecho crisis, sin duda, lo hemos de decir así, la idea, aquella idea iluminista, aquella idea nacida de la Revolución Francesa, de que el progreso de la técnica, de la ciencia, que se aventuraba ya entonces y que se manifestó de forma fuerte y decidida durante el siglo XIX y el siglo XX, que el progreso, la técnica, satisfaría todas las necesidades del hombre y de lo que pedía de alguna manera su corazón. Era un mito esta idea, un mito que veía en el desarrollo de la ciencia y de la técnica la desaparición de todos los males, la desaparición del dolor, la desaparición del sufrimiento, de las desigualdades, de la pobreza. Sin embargo, hoy dicha visión podríamos decir que se ha venido abajo, se ha resquebrajado, ha caído por su propio peso al comprobar, sobre todo durante el siglo XX, y de forma muy especial con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía más tremenda en efectos destructivos, al comprobar que la ciencia y la técnica, utilizadas indebidamente, podían acabar con el hombre y con la misma creación. Pues bien, al comprobarse que ese mismo progreso, en el cual se creyó como un dios, como un ídolo, era el garante de toda esta destrucción terrible, con el peligro atómico, nuclear, que a posteriori se manifestó, con la posible destrucción ecológica, etc., el hombre pierde de vista que pueda ser, entonces, necesariamente, ese progreso, el camino de la verdadera felicidad o paz del hombre en este mundo, con esa visión puramente inmanentista, claro. La ruptura de esta mítica creencia, la promesa que nos hacía de construir la paz, la felicidad, ha dejado, por lo tanto, un vacío que hay que llenar, y hay que llenar con algún producto, ya que la religión en el siglo XX se ha desmoronado sobre sí misma, no tanto por la hostilidad exterior, sino porque en no pocas ocasiones las mismas instituciones religiosas, y lo vemos en la Iglesia Católica, ha perdido de alguna manera el sentido de cuál es su misión y su destino aquí en la Tierra. Por esa razón, el consumismo vino de alguna manera a paliar este ansia de realización del hombre, a paliar pues, de forma muy efímera, evidentemente, porque toca solo la epidermis de lo que es el ser humano, pero que procuraba de alguna manera unir pasando el tiempo, unir pasando la vida con esas pequeñas satisfacciones como pequeños espejismos que no podían llenar el enorme vacío que se había producido en el corazón de los hombres modernos. De ahí nace, de alguna manera, al ver que tampoco el consumismo, que las cosas no pueden dar sentido a la vida del hombre, nace la New Age, la nueva era. La nueva era ha percibido algo muy importante, la sed espiritual del hombre moderno también. Se ha intentado destruir la religión, pero no ha sido posible destruir la sed espiritual del hombre. Las religiones han desatendido y descuidado esta necesidad del hombre porque, no hemos de negarlo, en no pocas ocasiones han sido seducidas también por el espíritu del mundo, por la crítica racionalista, por el mundo moderno. Se han querido acoplar a él vendiendo de alguna manera pues todo ese caudal de sacralidad, de santidad, de belleza que gestionaban. De hecho, la New Age es muy crítica, con una visión puramente
mecanicista, esa visión mecanicista basada en Descartes o en Newton, ¿no? Especialmente. Hay que tener muy claro, por lo tanto, que la New Age es un movimiento antirracionalista, sale de alguna manera al paso de esa ilustración, que venía a negar pues, la realidad espiritual. La New Age la reivindica esa realidad y esa necesidad espiritual del hombre y pretende saciarla. Por lo tanto, tiene una percepción correcta, de alguna manera, de lo que es el hombre. Por lo tanto, da respuesta, sí que es verdad, a esa necesidad inmediata del ser humano, sin llegar al corazón humano, sin curar al corazón humano, sin salvar al hombre. Solo roza la epidermis, la necesidad inmediata de una especie de pseudo espiritualidad que no comprometa ni cambie nada en mi vida. Ocupa el lugar que debería ocupar el culto a Dios. Es, podríamos decir, la respuesta fácil, barata, alternativa a la sed del hombre. A la modernidad le sucedió la posmodernidad. Como decía un autor del cual hablaré después, el náufrago se hace navegante de sí mismo. De pronto descubre que ya no ha de buscar a Dios fuera de él, sino que el cielo está en él, que ha de buscar en su interior para encontrar su verdad. Esta es la propuesta de la nueva era y de todos esos nuevos caminos de felicidad y de sentido humano. Si hace un tiempo, todos recordamos la década de los 60, de los 70, se hablaba de la necesidad de transformar la sociedad, del compromiso social, de los cambios de estructura. Desde el marxismo se hablaba así, de construir el paraíso en la tierra. Ya no era necesario buscar el paraíso en el cielo porque el hombre, deificado por la ciencia, por la técnica, ¿no?, era capaz de conseguirlo. De una conciencia comunitaria, ¿no?, para cambiar las estructuras que son la causa del mal, ¿no? Es decir, el socialismo siempre percibe la causa del mal no en el hombre mismo, sino en la sociedad, en la estructura. Y hay que cambiar las estructuras para que cambie la realidad del hombre. Pretenden, erróneamente, evidentemente. Pues bien, si esto era el paradigma de los años 60-70, esto ha desaparecido totalmente hoy en día. Es decir, ahora se habla y se nos pretende comunicar la necesidad de una conciencia superior, cósmica. Nos dirán desde la nueva era, buscar la calidad de vida, la armonía profunda con la creación, con el cosmos, entrar por el camino de la meditación trascendental para encontrarnos a nosotros mismos, de las energías, porque todo es energía y está interconectado, del buenrollismo positivo y voluntarista, ¿no?, del actuar planetario, del nuevo orden mundial y de la globalización, que en definitiva pues secunda toda esta parafernalia y este potingue de ideas sorprendentes y amalgamadas. Expandir la conciencia, realizar nuestro yo, autorrealizarnos por encima de todo, pensar en positivo, usar nuestro potencial creativo que aún tenemos que descubrir. Toda esta palabrería es la proposición del nuevo camino. Arraiga esto de forma muy especial entre la gente acomodada, la clase media alta del primer mundo. Es decir, aquellas personas que bien tienen resueltas sus necesidades materiales, pero descubren de pronto el vacío interior, como es propio del ser humano, ¿no? Acaba descubriendo que las cosas no pueden llenar su corazón y busca una religiosidad alternativa que no le exija cambios en su vida, que no le exija una vida de entrega o de comunidad, sino que busque sobre todo la satisfacción individual solipsista de ese deseo de trascendencia o de espiritualidad. No es extraño que arraigue en el primer mundo, este primer mundo nuestro occidental que ha sido transformado por el liberalismo y que es profundamente individualista y egoísta y que busca por encima de todo el bienestar personal, individual.
Por eso esta propuesta de la nueva era, que es disolvente de los lazos mismos familiares o de los lazos comunitarios, ¿no? Esta espiritualidad subjetiva que satisface al individuo en sí mismo sin necesidad de más, es una especie de filosofía ecléctica que amalgama el orientalismo, el esoterismo, el ocultismo, ese sentimentalismo que viene a cubrir pues, las necesidades del corazón humano. Bien, todo esto amalgamado por un pretendido paradigma científico y por la psicología transpersonal, que está también muy de moda, seducidos por el orientalismo, algo que viene desde el siglo XIX, ¿no? Pero que ahora mismo pues, está muy presente en estos deseos de espiritualidad. Como decía, el ocultismo también, las ideas gnósticas, la cábala, una cábala diluida también por otra parte, ¿no? Bien, prometiendo desarrollar las capacidades insospechadas del hombre, ¿eh? El hombre es un misterio, hay que descubrirse, ¿no? Hay que tomar conciencia de sí mismo, promoviendo también una concepción ecológica, que está muy en boga, ¿no? Pero de corte panteísta, como veremos. Sería muy difícil dar un listado de las creencias de la nueva era, pero es importante hacerlo para ponerla en parangón con lo que es la doctrina católica y sepamos atenernos a lo que nos van a decir y saber de alguna manera pues dar respuesta de nuestra fe también. Primero, viene la era de Acuario. Esta es una concepción astrológica, la de las eras, ¿no? La era de Piscis se acaba, una era para la astrología dura unos 2000 años. Fijaos que estoy hablando de astrología, no de astronomía, que es una ciencia, de astrología. La astrología nos dice que las eras duran unos 2000 años, acaba la era de Piscis, la era cristiana, que ha sido oscurantista y terrible, nos dicen, y va a empezar una nueva era, que es la nueva era de Acuario, una era de paz, de armonía, de realización del hombre, de divinización del hombre, ¿no? La época de esplendor. Segundo, no existe Dios fuera del hombre. No existe Dios fuera del hombre. No hay un Dios propiamente trascendente. En el mejor de los casos hay un uno, una energía cósmica. De esta manera, el universo, la naturaleza también son divinos. Todo es Dios. Es una idea panteísta. Podríamos decir, Dios, el mundo, la creación y el hombre son la misma sustancia. Son la misma sustancia. Es una idea panteísta. Es un concepto, por lo tanto, totalmente impersonal de Dios. Se le concibe como algo difuso, una fuerza, unas energías cósmicas a las que estamos, sí, interconectados, ¿no? Y que nos hace a nosotros también partícipes de la divinidad, porque todo ha emanado de ese uno. Es una idea de corte neoplatónico. Tercero, todo es Dios y todo está en él, ¿no? O Dios está en todo también. De esta manera vemos cómo se concibe esta idea panteísta de que el hombre es la última instancia de sí mismo. Entonces ya no hay una religión verdadera. Sería el cuarto punto. Todas son iguales. Todas son manifestaciones de una verdad primigenia que dio lugar a estas diversas ramificaciones o espiritualidades, pero que lo que hay que descubrir es aquella doctrina secreta, antigua, que fue la primera luz que el hombre recibió y que se ha ido diluyendo, ¿no? Y que solo conservan unos pocos, y que esa sabiduría está al alcance solo de aquellos iniciados que entran por este camino. Veis que hay una gnosis aquí, y que tiene mucho que ver también con las ideas mismas de la masonería, que pretende poseer este conocimiento y enseñarlo en forma de símbolos, etc., ¿no? Bien, no hay una religión verdadera, todas son iguales. Este sería el cuarto punto. Es un sincretismo, una pretensión de crear una religión universal diluyendo las verdades dogmáticas que pudiesen existir, sobre todo en la religión católica. Bien. Quinto, no hay pecado. Si no hay Dios, no puede haber pecado. Si no hay Dios trascendente, no podemos ofenderle. Dios eres tú.
en última instancia, por lo tanto, no hay pecado porque tú decides lo que está bien o lo que está mal. En todo caso, hay falta de autoconciencia, de haber alcanzado esa pretendida autoconciencia de lo que somos. Eso sí que sería un pecado en el sentido New Age. Sexto, el hombre no necesita ser salvado. Evidentemente, es una conclusión inmediata. Estamos salvados desde el momento que tomamos conciencia de lo que somos, de que somos Dios. No necesitamos ser salvados, nos salvamos nosotros mismos. Séptimo, el individualismo religioso. Esto tomó carta de ciudadanía pues con la Reforma Protestante, pero alcanza su culmen pues en este momento, ¿no?, en el cual lo que se pretende es una religiosidad totalmente sentimental, subjetiva, individual, para satisfacerme a mí sin compromisos con nadie, sin obligaciones comunitarias, sin necesidad de vivir una caridad, una entrega de la vida, un sacrificio, una donación. Eso no existe. No existe. Individualismo religioso muy adecuado al individualismo propio de las sociedades liberales. Octavo, la oración no existe propiamente, aunque ellos hablen de meditación. ¿Por qué? Porque la oración es un diálogo y la meditación que ellos proponen no experimenta ningún diálogo con nadie. Es, por decirlo así, un monólogo. Yo me busco a mí mismo, no entro en una relación con otro ser trascendente, con Dios, no hay un diálogo, es un puro monólogo conmigo mismo. Esta meditación lo que pretende es encontrarme conmigo mismo, encontrar la paz, la ataraxia, disolverme en el uno, la relajación, ya está. Noveno, la reencarnación. Bien, esta es una idea tomada del hinduismo. El hinduismo considera la reencarnación propiamente como una purificación, como un castigo, podríamos decir. No has sido suficientemente bueno, pues te reencarnas en otro ser hasta que llegues a perfeccionarte y por fin alcances, pues eso, la disolución en el uno, ¿no? En el pensamiento único, universal, etcétera, ¿no? Pero mientras tanto tienes que purgar. Aquí se ha recogido la reencarnación como una cosa pues muy sugestiva, ¿no?, para el hombre moderno occidental, que seguirá reencarnando repetidas veces hasta alcanzar pues ese fin perseguido. Bien, y décimo, el milenarismo. Idea milenarista que ya estaba presente en las doctrinas pues judías, ¿no?, heterodoxas, en mucho caso judías, que pretendían el reinado de Cristo en este mundo, ¿no?, y que Cristo, como león de Judá, venza sobre sus enemigos e instaure un reino de 1000 años de paz y de gobierno del pueblo judío sobre todos los otros pueblos impíos, ¿no? Esta visión. O ya en el siglo XIII también Joaquín de Fiore la hizo propia, ¿no?, desde la óptica cristiana, este abad italiano, ¿no?, que pretendía que con su tiempo, como suele ser con los visionarios, llega la era del Espíritu Santo, que aún no había llegado la era del Espíritu Santo y ahora llega el esplendor, la verdadera iglesia, la verdadera religión, ¿no? Bien, y esto es lo que pretende también la nueva era, es milenarista. Ahora llegamos nosotros y empieza la era de Acuario, ¿no? Empiezan los años de paz y de felicidad para los hombres. Representa la creencia inminente de un periodo histórico utópico antes del fin del mundo. Es como una nostalgia del paraíso perdido, ¿no? El comunismo también es milenarista, ¿no?, porque pretende instaurar en este mundo un reino de felicidad, ¿no?, puramente material. Bien, voy ahora a dar unos documentos. Voy a empezar hablando de este libro. Decía antes, citaba a un autor, este autor, Gonzalo Len, es un sacerdote peruano que escribe un libro, parece una cosa muy sencilla, pero es muy completo. Se llama La New Age, el desafío. Está en Stella Maris. He leído bastantes cosas de la nueva era, pero es el libro más completo y perfectamente tratado en todos sus puntos. Al que le interese el tema y quiera profundizar, creo que es un libro muy interesante. Después, el Catecismo de la Iglesia Católica. A partir del número 2111 y siguientes, entra un poco a responder a estos temas desde la óptica católica. Y después hay 3 documentos importantes de Iglesia. Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1989, que es una carta a los obispos sobre algunos aspectos de la meditación cristiana.
saliendo al paso del tema de la meditación, meditación trascendental, explicando lo que es la verdadera oración cristiana. Otro, documento de los obispos de los Estados Unidos sobre el Reiki. Ya entraremos a hablar del Reiki, pero ya conviene tener en cuenta este documento, que es del año 2009. Y el tercero, que es el más importante y el más extenso y que trata el tema con profusión, es un documento de la Santa Sede del año 2003, que se llama Jesucristo portador del agua de la vida. Es un documento del Pontificio Consejo de la Cultura y del Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso, y que se subtitula Una reflexión cristiana sobre la nueva era. Documento importante si se quiere profundizar un poco más en este tema que nos ocupa.